Muchas gracias, Eddie Olivares. Él es miembro de la Junta, ex miembro de la Junta Central Electoral, una persona muy versada, un Y el conocedor vocero Hipólito Mejía. a carta cabal de lo que son las leyes electorales, de lo que es nuestro sistema electoral. Y aparte de eso, claro, vocero de don Hipólito Mejía. Es la primera vez que viene aquí en esa condición, porque Eddie es de este programa. Sí, siempre para mí un placer. Y además sentirme parte del programa. Sí. Ya había estado, pero casi exactamente como antes, para discutir ley de partidos y todo eso. Pero para mí un gratísimo placer estar. Sí. Bueno, Eddie fue fiscal y ahí fue que comenzó a trascender Su carrera pública. su carrera pública o a incrementar su carrera pública. Fue procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo, que ahora es noticia. Bueno. Ahora esa provincia es noticia. Muy activa. Sí, Y señor. eso fue antes de que fuera a ocupar un cargo dentro de la Junta Central. Sí. Eddie, Vamos a empezar, Porque a propósito de la provincia de Santo Domingo y la Procuraduría, es noticia porque debe ser noticia. Estamos hablando de que ocupa casi la 2/3 partes de lo que antes era la capital de la República y los lugares donde se produce mayor nivel de violencia y crímenes, Sí. y también donde entra y sale la droga, los aeropuertos, los puertos, etcétera. De modo que la provincia de Santo Domingo judicialmente es el departamento y el distrito judicial más importante del y país. políticamente también, porque es la demarcación más grande del país. Políticamente estamos hablando de 2 millones de Sí. habitantes, casi 1.600.000 de electores, por lo tanto ahí está el 23% del electorado. Por eso yo pienso que hablando de justicia, debo aprovechar para hacer un llamado a que se atienda a la provincia. Yo pienso que Qué descuido, ¿verdad? hay un descuido cuando nosotros... Todavía trabajan en furgones. Sí, cuando nosotros instalamos la justicia en la provincia, yo recibí un decreto y entonces salí a buscar los recursos y buscar locales y todas estas cosas, y la iniciamos con mi computadora personal y todo eso, porque no había nada. pero recibimos todo el apoyo del presidente Mejía en ese tiempo. Entonces instalamos la provincia y el departamento judicial, que incluye a Monteplata, en un tiempo récord. Sin embargo, eso se ha descuidado mucho y se ha convertido en una vergüenza. Cuando nosotros iniciamos, a pesar de todas esas dificultades, caminábamos hacia la implementación del nuevo Código Procesal, y todas las grandes figuras del derecho penal de América Latina y Europa iban y me visitaban para ver el modelo que teníamos allá. Yo pienso que hay que empezar acelerando la construcción del Palacio de Justicia o de las instalaciones de la justicia. Se le Sí, dice porque no tiene que ser palacio. Se le dice Pero no palacio palacio todavía, pero es pero de las instalaciones de la justicia, porque han pasado de eso 14 años, 16 años casi, 15 años, 14, 15 años. Entonces, deben prestarle atención a la provincia. Eso no puede seguir manejándose de esa manera. De modo que gracias por Sí. No es casual, y vamos a seguir hablando, aunque hablemos un poquito más de la provincia, no es casual que esa provincia también tenga el índice de violencia y de delincuencia muy alto, porque ahí hay mucha pobreza. Alrededor en esa provincia. Hay barriadas enteras de asentamientos humanos que se han construido improvisadamente. Hay gente que vive a la orilla de los ríos. Claro. Carenciado. El mapa coloca, el mapa de la provincia la coloca con que en 2 o 3 barrios, con 3 barrios de la provincia, tiene más incidencia que cualquiera de las demás provincias en lo que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, con la violencia y con el propio tema de violencia intrafamiliar y todo. De modo que deberían prestarle la atención. Solo usted ubica Los Alcarrizos,
Sabana Perdida, Villamella. Villamella. Sabana Perdida. En Villamella es muy violento. Guaricanos, son los guaricanos. Y así se ubica, se va a La Caleta, se va a Brisa, donde o sea, es una provincia que debe ser atendida en todos los sentidos. Sí, de manera preferencial. En el ámbito judicial, y yo pienso que es el momento Y llega hasta Boca Chica. Sí. No, incluye Boca Incluye Chica. Boca Chica, o sea que llega ahora a la sí. frontera con San Pedro de Y la Macorís. cantidad de barrios, magistrados, que se han creado nuevos, el Tamarindo, por ejemplo. Valiente. Sí, los barrios marginados. Barrios marginados, gente que es expulsada de zonas urbanas importantes y tiene que coger a las periferias, ¿verdad? Sí. Además, a lo que salga, a lo que encuentren, porque invaden terrenos, ocupan esos terrenos, construyen sus casitas, sus mejoritas, y entonces surgen esos cordones de miserias hacia la parte este, porque es el territorio, debió ser el territorio en una planificación. Si hubiésemos tenido un país en el que se planificaran las cosas, aquí no se planifica absolutamente nada, el crecimiento con calidad de la capital debió ser hacia el este, hacia arriba, hacia como el dicen aeropuerto. No, pero en esa parte, sí. hacia el aeropuerto, territorialmente hablando, que es hacia donde estaban las mejores tierras. El otro crecimiento, que también es parte de la provincia de Santo Domingo, debió ser hacia el norte, toda esa parte de Los Alcarrizos, Pedro Brown, hasta llegar a Villa Altagracia, y ya el Distrito Nacional no tiene posibilidad de crecimiento más que el crecimiento vertical, el crecimiento hacia arriba. El Distrito Nacional no tiene posibilidad de crecer, sino de seguir siendo un territorio para transeúntes, en el que una gran parte de la provincia de Santo Domingo cruza cada día a hacer sus principales actividades y retorna. Y por eso hay que prestarle la atención. El gobierno debería prestarle toda la atención al tema de la justicia en la provincia de Santo Domingo, porque ese cuello de botella que en el año 2002 logramos quitar, hay que decirlo, con la ayuda entusiasta del magistrado Jorge Subero Isa, que para mí fue vital para nosotros instalar no solo la Fiscalía, buscamos los recursos para instalar la justicia en la provincia de Santo Domingo, los tribunales, los locales, para yo convencer al dueño de ese local donde funciona la Fiscalía para que nos alquilara ese local, que era una persona que se había ido del país en los años 60 y decía, no, pero yo no le alquilo mi local al Estado, al gobierno, se quedan con él. Entonces yo tenía que explicarle, pero mire señor, esto es a la justicia, esto es a la Suprema Corte de Justicia. Digo, imagínese usted que la Corte Suprema de los Estados Unidos alquilara un lugar. ¿Usted cree que la Corte Suprema de los Estados Unidos, eso es la Corte Suprema de los Estados Unidos? No, de aquí. Allá en Santo Domingo. Sí. Entonces, licenciado, vamos a lo que vinimos, como dice, antes que se nos acabe el tiempo, pero muy interesante. Adalberto hablaba de estancamiento de la provincia de Santo Domingo, pero vamos a hablar de estancamiento, pero de la ley de partido. Ya hace más de 3 semanas que el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, dijo que iba a escoger unos abogados constitucionalistas para hacer una consulta sobre la pertinencia de las primarias abiertas o cerradas. Pero son 20 años de estancamiento. Sí, bueno, pero estamos hablando de este proceso actual. ¿Cuál es su visión de qué es lo que está pasando? Vamos a tener... ¿Cuál será la suerte de este proyecto? Sí, yo tengo que confesarle a ustedes y al país que cuando vi eso me preocupó, quedé preocupado, porque hay que ver cómo se van a escoger, quiénes lo van a escoger. Y son 5, entonces sería, uno podría tener 3 de su lado y el otro 2. Y el otro 2, entonces, ¿cuál sería la modalidad de escogencia que en ese momento no se estableció? ¿Lo vamos a escoger a través de una primaria abierta o a través de una primaria cerrada? Entonces, a lo interno.
Entonces, parece que no es tan fácil porque ha pasado el tiempo. No, resulta complicado, muy complejo. Y ese Hay no que sería... ver si sería con una licitación pública muy transparente y democrática. Pero mientras tanto están ganando tiempo. La verdad es que mientras tanto, ciertamente la ley de partidos está estancada y de alguna manera es una continuación de lo que ha venido ocurriendo desde hace 15 años. Y uno dice, bueno, es que sigue aplicándose la tesis del círculo de hierro de la oligarquía partidaria de Robert Mitchell, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en cuanto a que las oligarquías partidarias hacen todo lo posible para evitar que pueda romperse ese círculo de hierro y que pueda producirse entonces el proceso de circulación de las direcciones de los partidos políticos y que no quieren que haya regulación interna, que haya democracia interna plena y garantizada, ni que haya tampoco transparencia en los partidos políticos. Yo pienso que en este momento, producto de la situación de credibilidad que afecta más que nunca a los partidos políticos en la República Dominicana, el liderazgo político debe comprender que la única forma de acercarse a la sociedad, de que la sociedad vuelva a creer, a darle una oportunidad a los partidos políticos, es aprobando esa ley de partido. El mejor mensaje de que los líderes políticos quieren cambiar la forma de hacer política, que debe cambiarse la forma de hacer política, debe ser aprobando una ley de partido. Yo creo que hacer el juego de darle larga y no aprobar la ley de partido para las elecciones que vienen sería un verdadero suicidio del liderazgo político que va a afectar terriblemente el sistema de partidos políticos. Todo parece indicar que el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene mayoría en el Congreso, no está interesado en que esa ley se apruebe en esta legislatura. Ya la comisión bicameral, a donde también el predominio de representantes del partido oficial, ha modificado su agenda y ha comenzado a discutir el proyecto de ley electoral. Para muchos, este último proyecto, el de ley electoral, era más importante que la propia ley de partidos, porque además responde a un requerimiento constitucional. La Constitución modificó un poco la legislación, lo que establece frente al tema electoral, y no se ha hecho la adecuación necesaria. Sin embargo, lo que vemos es que eso no ha llamado el menor interés de los sectores políticos nacionales y mucha gente ni sabe qué se está discutiendo ahí, qué está pasando. ¿Qué usted opina de esta frialdad con que se manejan temas que son importantes dentro de los reclamos de institucionalización, de fortalecimiento de la institucionalidad democrática de la República Dominicana? Usted sabe que lo hemos planteado hace mucho tiempo y en la carta aquella, cuando decidimos no optar por continuar en la Junta, en las reflexiones que hacíamos, estaba el profundo deterioro de la institucionalidad política. No es solo la institucionalidad en la administración, es la institucionalidad política que ha sufrido terriblemente y todo el mundo se ha quedado tranquilo, callado. Esos 13 años de gobierno hegemónico del Partido de la Liberación Dominicana han sido terribles para el país. En el caso de la falta de institucionalidad política, la muestra más palpable de ese deterioro es precisamente la no aprobación de la ley electoral y otras 21, 22 leyes orgánicas que debieron ser aprobadas, lógicamente la ley electoral primero. La ley electoral debió aprobarse, y lo decíamos así, lo reclamábamos en ese momento, en el año 2010, y lo advertimos en el 10. Debió aprobarse en el 10 para ser aplicadas en las elecciones del 12, en una democracia en la que realmente funcione, se hubiese aprobado en el 10 y se hubiese aplicado en el 12, pero al Partido de la Liberación Dominicana y al doctor Leonel Fernández no les interesaba que se aprobara esa ley electoral, porque eso le permitió en el 12 hacer lo que hicieron,
utilizar 55.000 millones de pesos del presupuesto, utilizar 30 millones de raciones alimenticias cocidas de los comedores económicos, utilizar todo el petróleo sin ningún tipo de control de Venezuela, utilizar el dinero y recibir el apoyo directo sin mayores consecuencias de Lula y Dilma Rousseff de Brasil, todo eso en una campaña, más los otros recursos que también se utilizaron en esa campaña del 12, con una ley una ley electoral efectiva, que funcionara, que se aplicara, no iban a poder hacer eso, igual que lo hicieron luego en el 16. De modo que el juego es a decir que sí, pero sin cumplirlo. Un sí, un no diciendo que sí. Sí la vamos a aprobar, sí estamos de acuerdo, sí creemos que es necesario, pero al final el no, el de que finalmente termina no aprobada. Yo creo que la sociedad, el país, los propios medios de comunicación, los periodistas, ustedes, que deberían ser, o está establecido que, o han sido los guardianes de la democracia, deberían seguir siéndolo. Entonces todos deberíamos hacer el esfuerzo para que se apruebe la ley de partidos y la ley electoral. Deberían ser aprobadas ambas al mismo tiempo para que haya una sintonía, una armonización entre ellas y que entonces produzcan a su vez la armonización con la Constitución del 2010, esa Constitución que con tanto orgullo se presentó, y sin embargo, mientras te hago una Constitución que digo que es la más democrática del continente, entonces no cumplo con lo que manda esa misma Constitución. El legislador, en este caso como constituyente, que luego terminaron casi todos repitiendo en sus cargos, no cumplieron con darle concreción a lo que establece en el caso de la ley de partidos el artículo 216 de la Constitución. Entonces, para que ese artículo 216, que constitucionalizó la democracia interna y la transparencia en los partidos, es la Constitución ahora la que lo establece. Sin embargo, no aprueban la ley para concretizar, para darle concreción a ese mandato del constituyente, lo que demuestra que al final de cuentas es un juego del liderazgo político. Licenciado, hemos tenido una encuesta después de 9 meses de sequía de encuesta, y nos referimos a las encuestas tradicionales, y nos estamos refiriendo específicamente a la publicada la semana pasada por la Marpen. Ahí hay varias cosas interesantes, como el alto porcentaje, más del 50%, que se declara independiente, de los partidos políticos, sí. Pero también coloca en un 9% de simpatía a Hipólito Mejía. Su líder, dilo. A quien usted representa. No, ¿Qué es lo que...? Bueno, y otro asunto, también ha estado circulando el rumor, quisiéramos creer que es un rumor, que en el PRM no va a haber convención, no se van a elegir a los nuevos directivos de ese partido, las posiciones de dirección. En lo primero, lo de las encuestas, esos son chistes. Esa encuesta, otra, son chistes cuando se hacen para medir candidaturas a 3 años de las elecciones. Todo el mundo sabe que en un caso como ese el encuestador nunca se equivoca, porque siempre habrá una razón ajena a la medición que hizo para que eso pueda cambiar en 3 años. Pero perdón, pero se supone que la encuesta es el retrato de ahora, de la actualidad. Sí, pero entonces, en la actualidad, según dice la encuesta, Mejía tendría un 9%. A propósito, cuando hablaba del retrato de ahora, a mí yo pensaba así, que va muy relacionado con lo que ocurre ahora en la sociedad, en la que yo puedo agarrar mi celular smartphone y entonces hacerle una fotografía
agarrar esa fotografía y retocarla y colocarle sin que usted tenga una vincha en su cabello, un sombrero, y entonces hay un programa, una aplicación que yo le tomo la foto, puedo colocarle un sombrero, puedo colocarle el arete que yo quiera, puedo colocarle los lentes que yo quiera. Eso pasa con las encuestas de este tiempo. A 3 años de las elecciones usted la puede hacer como usted quiera y no importa. La firma no corre ningún riesgo, el encuestador no corre riesgo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay encuestadores que se prestan a eso. Porque el tema de las encuestas debe tener también en una democracia ética y tiene también que tener reglas. Por eso hay que establecer reglas para ese tipo de manipulación. Bueno. Porque se convierte en un instrumento también para desinformar, en un instrumento para potencializar, para potenciar candidatos o candidatas en función del interés que representa esa firma encuestadora. Y por eso una encuesta en este momento es un chiste. A nadie que tenga... Pero una encuesta, no, me refiero a una encuesta siempre ha sido un instrumento adecuado para saber cómo piensa la gente sobre determinados fenómenos. Depende y sobre de todo cuando las encuestas que se hacen provienen de sectores independientes. No, eso depende de que sea una encuesta cualitativa. Pero la firma que lo ha hecho... Para que sea, si yo como empresario me interesa saber lo que está ocurriendo, yo mando a preparar una encuesta y la encuesta puede reflejar la realidad. Ahora, si esa encuesta se convierte en política a 3 años de las elecciones, es una encuesta... Bueno, pero el uso de la información... sirve libre, si la hago yo como partido, me sirve porque yo no la voy a hacer sesgada, la voy a hacer para yo entonces aprovecharla. Ahora, si se hace para manejo mediático, para posesionar a alguien, es un instrumento... ¿Y a quién usted piensa que se quiere posesionar? No, yo no digo a nadie, yo digo que las encuestas, en ese sentido, a 3 años de las elecciones, no soy yo que lo estoy diciendo, eso lo dicen los estudiosos de las encuestas. No, pero nadie niega de que se trata, como decía la Mitila, de una medición en un momento determinado. ¿Sobre qué base usted hace una encuesta en este momento? Bueno, es interesante, ¿Cuál es el interesante saber? ¿Sobre qué base? Mire, después... No, pero política, ¿sobre qué base? Mire, después de que la Marcha Verde movilizara a cientos de miles de personas alrededor de un tema importante como este de la corrupción y la impunidad. Aquí se habla de antes y después. Y saber un poco qué piensa la gente sobre la política, y lo político, porque lo más trascendente de esta encuesta a la que ha hecho referencia Ana Mitila es lo que está pensando la gente sobre el sistema partidario de la República Dominicana. Queda muy mal parado, queda bien, y ese es un tema importante. Que se sepa eso, es importante inclusive para los propios partidos políticos. Porque usted decía ahorita, o cambian o se pueden hundir. No, decía y lo sigo diciendo, es que ciertamente los partidos políticos han caído en un profundo descrédito. Eso, la medición está bien, pero eso no es solo una medición, eso es que uno lo ve, lo percibe, lo sabe. Lo mismo pasa con Hipólito, magistrado. En esa parte. Lo mismo pasa con Hipólito, no solamente la encuesta. Cuando uno va en distintos círculos se da cuenta de que este gran líder carismático es respetado por segmentos importantes de la sociedad, pero la mayoría de la gente no lo ve como un posible, que volverá a la presidencia. No, pero la mayoría de la gente no ve a nadie como posible, porque en este momento no hay una definición electoral. Estamos a 3 años de las elecciones. Usted acaba de decir que la sociedad dominicana en este momento se encuentra en un momento de incertidumbre en relación con la propia situación de la administración, de la falta de institucionalidad. Todo esto que está ocurriendo refleja la necesidad de cambios y todo el mundo tiene su preocupación. Aquí nada está definido en este momento. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana no tiene candidato, pero está la incertidumbre de si el presidente va a caer en la aventura de intentar continuar. Está la propia situación interna de ellos. En el Partido Revolucionario Moderno se está preparando un padrón en medio de las dificultades por las que atraviesa el país y la propia actividad política. Todo el mundo tiene que estar consciente de que ciertamente
la situación política atraviesa en este momento por una serie de cuestionamientos producto del manejo inadecuado que han tenido los políticos durante todo este tiempo. En eso hay que estar claro. Yo lo que le estoy diciendo a ustedes es que en este momento una encuesta en relación con candidaturas, en este momento es un instrumento político para posesionar, para manipular. Es un instrumento de manipulación, hay que estar claro en ese sentido, y para mí eso no tiene ningún tipo de crédito. Para nadie que tenga conocimiento político, sentido de la política, una encuesta que a 3 años, esa o cualquiera, que a 3 años mida candidatos, aquí en cualquier país del mundo, pero lo que me dio no es fue una candidato, irresponsabilidad. magistrado, la encuesta, No, lo que me dio fue niveles de popularidad de las figuras clave que han estado manifestándose o que alguien la está impulsando como posible. Para posesionártelo como candidatos, simplemente. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí todo el mundo sabe cómo se mueven las cosas. De todas maneras, nadie puede caer en la ingenuidad de creer que es por casualidad, por ejemplo, el manejo de una encuesta a 3 años de las elecciones. Es que eso no soy yo que lo digo. Bueno, ese es un criterio. Se nos acaba el tiempo. Sobre ese la tema. Partecita del eso no merece, eso es un chiste, ese tema. Se nos acaba el tiempo. ¿El PRM va a tener convención o no? Usted hablaba del anillo de hierro, de las oligarquías partidarias. Sí. ¿Se quieren mantener? ¿Van a luchar por mantenerse los actuales directivos del PRM o va a haber una convención abierta para elegir nuevos? Sí, en el PRM tiene que haber convención para elegir sus directivos, tiene que haber renovación, el partido tiene que enviarle un mensaje a la sociedad. Precisamente de eso se trata, de que hay que cambiar la forma de hacer política. Los partidos tienen también que cambiar para que la sociedad pueda creer en ellos. Y en el caso del PRM se está haciendo todo el esfuerzo. Yo espero que el proceso de escogencia de los directivos sea un verdadero ejemplo para el país. Y de esa manera el partido ¿Tienen fecha ya? Va colocándose en su rol de un partido de oposición, pero que respeta la democracia. La fecha. Hay una fecha establecida para concluir el día 10 de diciembre, ya con la convención de delegados que manda la ley. Este fin de semana hicieron una jornada. Previamente debe celebrarse una elección con el voto universal de los miembros del partido, con el voto universal, como siempre se hizo en el antiguo Partido Revolucionario Dominicano. De eso se trata, y yo pienso que todos tenemos que estar comprometidos con que esa convención sea un verdadero modelo democrático que coloque al Partido Revolucionario Moderno en la vanguardia en lo que tiene que ver con el cumplimiento del artículo 216 de la Constitución de la República, que reclama que los partidos sean democráticos y transparentes. A propósito, un verdadero mensaje interesantísimo fue el que dio el presidente del partido, Andrés Bautista, en la celebración de una reunión de su órgano principal, y presentó un informe financiero con la situación financiera del partido, de modo que ese tipo de cosas es bueno que ocurran en los partidos. Hay que rendirle informe a la militancia. Ya no hay, los partidos no tienen militancia, dirigentes, simpatizantes, afiliados, a los afiliados y al país de lo que ocurre a lo interno de los partidos, de cómo se gastan sus fondos. Eso es transparencia, y eso lo manda la Constitución. De modo y el que PRM lo comenzó a hacer. Lo comenzó a hacer. Ese tipo de iniciativa envía un buen mensaje que hay que felicitar. Bueno, hay una pregunta, Ana Mintila, que no podemos dejársela de hacer al magistrado, aunque el tiempo se nos haya agotado. Y es el tema de las primarias. Usted ha estado promoviendo públicamente sus ideas con relación a qué partidario de las primarias abiertas, contrario a lo que ha decidido el Partido Revolucionario Moderno, de favorecer las primarias con padrón
cerrado, particular, limitado a cada partido político. ¿Cuáles son las razones fundamentales que tiene usted y que también ha expresado Hipólito Mejía? Bueno, Hipólito Mejía respeta la decisión que tomó el partido y lo ha dicho. Hipólito Mejía es un hombre institucionalista y lo hace también a lo interno del partido y respeta esa posición y la cumple. En el caso mío, independientemente de que él siempre ha favorecido las primarias abiertas, son más democráticas. En el caso mío, hace 10 años que yo planteo eso. Entonces, aquí en este programa lo planteo yo hace años. ¿Por qué? Porque a mí me gustó mucho y lo estudié profundamente. He estado en 2 o 3 primarias en Uruguay, la Fórmula Uruguay, que es así mismo, primaria con padrón nacional, o sea, abierto, organizado por la Corte Electoral y simultánea. La condición es que sea simultánea para que absolutamente nadie pueda votar más de una vez por partidos distintos. En ese sentido, en Uruguay, que tiene un sistema de partidos en el que hay 2 partidos que tienen cada uno más de 140 años, y el Frente Amplio, que es el último partido fuerte que se creó, fue en el 1976, o sea que tiene 30 años también. En ese sentido, que está en el poder, ha gobernado varias veces, las primarias abiertas son más democráticas y cuando son simultáneas y organizadas por el órgano electoral como un tercero imparcial, resuelve esos problemas internos de los partidos políticos. A ellos le ha dado un excelente resultado. Yo, por ejemplo, llegué a ver primarias en las que un partido a las 8 de la noche, la Corte Electoral anuncia el resultado y en ese momento el que compitió y quedó en segundo lugar le levanta la mano y entonces el que resultó elegido ahí mismo anuncia que ese va a ser su candidato vicepresidencial. Aquí puede ser, porque aquí lo que se necesita en este país es reglas claras y que se respeten. Entonces la gente acepta los resultados cuando son reglas claras. En ese sentido, mi posición yo no la puedo cambiar porque ahora está en el PRM. Mi cabeza yo no la enajeno absolutamente a cambio de nada. Yo defiendo las cosas en las que creo, sin importar el lugar donde me encuentre. La razón mía es una razón que yo no puedo, después de 10 años, venir ahora a decir, ahora tengo una visión diferente, sin yo estar convencido de ello. Si yo digo, bueno, estoy errado, me equivoqué, bueno, me equivoqué y la puedo cambiar. Pero hasta ahora yo entiendo que eso es lo que le conviene al país. Sin embargo, y concluir, lo más importante es que haya ley de partido. Con primarias abiertas, cerradas, como quiera que sea, una ley de partidos que garantice que sean simultáneas, aunque sean abiertas o cerradas, si son organizadas además por el órgano electoral como un tercero imparcial, porque a los partidos se les dificulta organizar comisiones para convenciones y primarias con toda la credibilidad necesaria y que los derrotados acepten los resultados. En ese sentido, si son organizadas por la Junta, abiertas o cerradas, no importa, pero si son simultáneas, sí. Entonces, no importa que sean cerradas o abiertas, lo importante es que tengamos una ley de partidos y que tengamos partidos más democráticos que se sintonicen con la sociedad y que la sociedad pueda creer en ellos. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Olivares. Olivares, muchísimas gracias y ya lo tenemos por aquí hablando de este porque otros temas. Ya han venido muchas condiciones acá y lo seguiremos. Probablemente lo tengamos como senador, según dicen por ahí. Muchísimas gracias y a ustedes no se vayan que tenemos mucho más. La gente de Educa están por aquí, Edwin Caraballo y Leonor también.